No sé cómo fue que se resolvió Pero que quedó la columna con Shapiro arranca con muy el vino. estigmatizado quedó. No sé cómo empezó esto. Son las 7:45 de la mañana. ¿Cómo te va, Shapiro? Buen día. Bien, me gusta el tinto igual. Pero así que raro es tan temprano, ¿no? no sé Ponerme si es el fijera el horario, vino. pero vamos con mi voto de Bueno. apoyo al vino tinto, Está bien. que es noble, ¿no? Por supuesto. ¿A ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Vamos a Alaska. Bueno, Es un lindo lugar para ¿Sí? ir en cruceros, dicen, ¿Por tiene qué? lindos paisajes. Buena playa, ¿no? Ah, no sabía nada. no entendía dónde estaba. No sé No si sé es para cómo es bañarse, Alaska. pero tiene alguna reminiscencia de la Patagonia, en algún Ah, sentido, ok. como Bien. montaña, Bien. lago. Está bien, Lindo, es lindo. prefiero la Patagonia. En verano. Bueno, Pero vamos porque se van a reunir allí el día viernes 2 personas, una que es muy protagonista de este año de ahora esta dicen columna, arre que es que nada más que ahora dicen. solo en ahora dicen, en otros lados no le prestan tanta atención, que es Donald Trump, y un señor que viene rompiendo las bolas con esto hace mucho tiempo, que es Vladimir Putin, porque van a hablar, parece, de Ucrania. Y hay algunas especulaciones de ¿Se que juntan en Alaska podríamos- porque es más cerca de Rusia? Bueno, Alaska era de parte de Rusia, fue comprada por los Estados Unidos, creo que es una Todo rarísimo. localización con algún significado simbólico, efectivamente, para ambos países. Otras veces se han juntado en lugares neutrales, pero por Es como ejemplo, cuando volvés a la casa que vendiste. claro, Finlandia, Sí. Finlandia, que era una localización habitual, ahora no se utiliza tan Bien. asiduamente porque se sumó a la OTAN. Entonces, Pero bueno, se van a juntar en Alaska. ¿Hace mucho no se juntan? No sé cómo es su vínculo personal. No, habían hablado por teléfono Sí, en eso algunas sí. ocasiones, no han tenido una reunión cara a cara en este mandato Ah. de Donald Trump. Efectivamente, porque la relación con Rusia hoy está totalmente condicionada, bueno, por lo que es la invasión de Ucrania y la situación bélica en Ucrania, que Trump, recordemos, dijo que iba a resolver en el primer día de su mandato o Pero que algo así. claramente quiere que se termine. Claramente quiere que se termine. Tiene menos problemas con las condiciones de Rusia que la mayoría de los líderes occidentales de la Unión Europea y su Entregales. ¿Qué predecesor. problema te hace? Y su predecesor en los Estados Unidos, que decía que las condiciones para el final de la guerra las iba a poner Ucrania, ¿no? Digo que buscaba. Esto es interesante porque es una reunión bilateral. No va a estar Volodymyr Zelensky, ¿verdad? A quien, no quiero olvidar, hace no mucho, después pasaron otras cosas, pero Trump lo sentó en el medio del Vaticano. Sí, claro. Y No, antes, en Washington lo sentó. y antes lo retó. sentó y lo retó. Y después medio que se amigaron en el, Claro. funeral de Papa Francisco. Exactamente, una foto espectacular, icónica en el Vaticano. Pero bueno, lo cierto es que hay bastante especulación sobre si podría congelarse este conflicto, es decir, si podría tener un final al menos provisorio en el cual Rusia más o menos se quede con el territorio que ya tiene, que ya ganó, Ucrania no intente recuperarlo, se estabilicen las líneas de frente y se establezca un control que no va a ser un control definitivo, no va a haber un reconocimiento mutuo de ninguna clase, ni Rusia va a reconocer la integridad territorial de Ucrania, ni Ucrania va a hacerle ningún tipo de reconocimiento a Rusia sobre lo que ya avanzó, sino que sencillamente van a dejar de tirarse. Esa es una especulación que alimenta no solo el hecho de que se produzca esta reunión, que uno cree que cuando se produce una reunión a este Hay algo nivel tan negociado. alto es porque hay algún tipo de negociación, es decir, hay algo que se va a convenir y en todo caso los líderes Que algo ya llegan se para dar- resolvió. claro, llegan para dar la última puntada. Si no quedan muy expuestos. Sino también por alguna declaración de Donald Tusk, que es el primer ministro de Polonia. Polonia es uno de los países más involucrados, más comprometidos con la defensa de Ucrania y también de los más enfrentados con Rusia en el contexto de la Unión Europea. Y él decía, estamos cerca de que este conflicto se congele. Por otro lado, el congelamiento de conflictos es algo que es Por eso bastante se juntan en común. Alaska, Nico. Bueno, es que si no lo decía nadie. Lo tenías que decir vos, me Perdón. parece muy bien, es un buen lugar para congelar, no es buena temporada para congelar en Alaska, deberían haberse bien. juntado en Ushuaia si querían Claro. congelar ahora, pero vale. Pero ciertamente
es algo que sucede. Digo, cuando uno mira Georgia, tiene un conflicto congelado con Abkhazia. Cuando uno miraba hasta el 2020, desde el 91, durante más de 19 años, estuvo congelado el conflicto de Nagorno-Karabaj Onda, entre nadie Armenia se y va. Azerbaiyán. Nadie donde, se queda. claro, uno ocupa, la situación queda de hecho, no se reconoce. La República de Transnistria en Moldavia. Digo, hay muchas situaciones en el este europeo Un paréntesis. y en Asia que permiten hablar de una cierta estabilidad en la cual el conflicto no se resuelve. ¿Cuáles son los elementos? Bueno, decíamos, la reunión entre los jefes de Estado, alguna declaración de líderes europeos, una declaración también de Víctor Orbán, que es el líder europeo más cercano a Putin, que decía los demás países no deberían boicotear este encuentro, deberían mantenerse al margen. Y también un Trump que había acelerado mucho en el cuestionamiento contra Rusia y contra Vladimir Putin por lo que él decía era su voluntad de continuar con la matanza, de no terminar con la guerra. Que haya pasado esa retórica tan belicosa a sentarse ahora con algún tipo de acuerdo, que de vuelta es Trump, así que no podemos aventurar que eso haya pasado ni adelantar el contenido. Bueno, nos da señales de que algo podría haber. ¿Qué pasa del lado de Ucrania? Bueno, lo primero que dice Zelensky es: nosotros no estamos obligados por esta reunión, nosotros no estamos participando de esta negociación y no vamos a reconocer algo solo porque lo pacten entre Rusia y los Estados Unidos. Y dice, la información que tenemos, digamos, de satélite, inteligencia, etcétera, es que estamos cerca de una nueva ofensiva rusa, no estamos cerca de un final. Cuando ven los despliegues de tropas, cómo están apostadas no estamos cerca de un final, con lo cual ha puesto, y particularmente hoy, un manto de duda fuerte sobre la idea de que el conflicto está cerca de terminarse apenas por una reunión bilateral entre los líderes rusos y estadounidenses. Pero no solo la reunión bilateral. Trump no venía por estos días amenazando que ya en cualquier momento se vienen unos aranceles escandalosos a todos los que negocian con Rusia. O sea, ¿no es un poco más de presión que eso? No solo los había amenazado, sino que anunció uno muy fuerte sobre India. Sí. A quien le imputó seguir comprando el petróleo ruso y por lo tanto ayudando al esfuerzo bélico de Vladimir Putin, le puso un arancel adicional del 25% sobre el arancel del 25% original, es decir, lo puso a la par de Brasil en el 50% de aranceles a partir del 27 de agosto, es decir, le dio tiempo para que esto se resuelva. India es un aliado importante para los Estados Unidos en esa región, con lo cual es probable que fuera de esto una herramienta de presión, pero una herramienta de presión no destinada a durar demasiado y también que debería darle una victoria a Narendra Modi cuando eso se quite del medio. Con lo cual hay elementos para pensar que Trump tiene algún tipo de estrategia cercana. Si recordamos su acercamiento con Corea del Norte en el primer mandato, ¿recuerdan cuando Corea del Norte hizo sus pruebas nucleares, que los amenazó, apostó incluso sus botes de ataque para lo que parecía ser una ofensiva bélica, y después de eso tuvo una reunión en Singapur y tuvieron una relación la más cercana que tuvo un líder norcoreano con un líder estadounidense, con lo cual puede haber una dinámica en la cual la amenaza precede a una negociación y la negociación a algún tipo de anuncio. La pregunta es, ¿cómo podría ser ese anuncio? Seguramente un anuncio de tipo unilateral de los Estados Unidos, en los cuales acepta algún tipo de cese de fuego de parte de Rusia y a cambio levanta sanciones y levanta apoyos, garantías bélicas sobre Ucrania. Eso pondría a Ucrania en la situación de tener que aceptar porque no tiene otra forma, fundamentos materiales, claro, para continuar. Ahora, ¿dónde deja esto, si hay un reconocimiento unilateral de los Estados Unidos, la posición ucraniana? ¿Cuál podría ser ese reconocimiento unilateral? Cuando lo escuchamos a Trump hablando de Rusia, se va a quedar con propiedad que nosotros llamamos en real estate, que es mi rubro, en el rubro inmobiliario, sí, Ocean View, con vista al océano, es decir, bueno. Territorio ucraniano importante, dice. Bueno, ¿eso va a ser un reconocimiento formal de parte de los Estados Unidos de lo que Rusia ganó de manera bélica con una invasión ilegal?
bueno, sería interesante ver ese tipo de Además imagino que si hay un reconocimiento estadounidense detrás de eso, de mínima, va a obligar a algún tipo de posicionamiento a los países miembros de la OTAN, por ejemplo. Sí, que de ninguna manera podrían hacer un reconocimiento de este tipo. Sería muy difícil incluso para mí creer que los Estados Unidos va a hacer un reconocimiento formal de los avances de Rusia. Creo que lo que debería hacer es un reconocimiento fáctico, en todo caso. Ahora, cuando uno escucha la declaración de Trump, eso es confuso. ¿Podría haber un levantamiento de sanciones? Sí, podría haber sin dudas un levantamiento de sanciones. Sin sanciones estadounidenses, Rusia estaría en buenas condiciones para colocar su petróleo y seguir sosteniendo su economía. Y esta Ucrania, digamos, que recibe esta pausa bélica, que no va a tener apoyo de los Estados Unidos, ¿qué garantía tiene de que Rusia no retome las hostilidades en un futuro no demasiado lejano? Porque cuando uno pensaba en las garantías que podía tener Ucrania, eran garantías de terceros países. Y cuando uno piensa en los límites que tiene Rusia para aceptar un acuerdo con Ucrania, más importante que esto, que las ganancias territoriales, que congelar el conflicto en las ganancias territoriales actuales, es que en Ucrania no haya una posición, digamos, y mucho más si un posible hipotético acuerdo de Estados Unidos y Rusia implica que Estados Unidos le retire parte de la ayuda militar. O sea, me dejas en bola sin ninguna garantía de que Rusia vuelva. Claro, bueno, eso sería el problema para Ucrania. Ahora, cualquier garantía para Ucrania de que Rusia no va a volver es presencia de tropas de la OTAN en su territorio, que es el límite que había puesto Rusia originalmente. Y una Rusia que además, cuando miramos el saldo de esta invasión, es una Rusia mucho más débil que la que había hace 3 años. Una Rusia que hoy tiene en su frontera norte, en el Mar del Norte, tiene a Suecia y a Finlandia, que se sumaron a la OTAN, 2 países históricamente neutrales. Y también, otra noticia de esta semana pasada, es que Trump terminó de cerrar un acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán, 2 países, 2 ex repúblicas soviéticas que tuvieron una guerra en 2020, después una guerra en el 2022, que por cierto terminó en una limpieza étnica de la que se habla muy poco en Nagorno-Karabaj, donde fueron expulsadas 150.000 personas con un sitio y hambruna, de origen armenio, que vivían cientos de años en esa región y fueron expulsados. Azerbaiyán retomó el control de esa región y se alcanzó un acuerdo para que Azerbaiyán pueda unir un enclave que se llama Najivan, alejado de su territorio, que estaba separado por el territorio armenio, con un corredor que van a administrar los Estados Unidos. Es decir, los Estados Unidos van a administrar un territorio en una ex república soviética y van a garantizar el final de un conflicto que en 2020 había garantizado, y por cierto en cuestión de semanas, Rusia. Y que después de la invasión de Ucrania, Azerbaiyán incumplió lo que había acordado con Rusia, avanzó sobre el territorio armenio, entró después en conflicto con Rusia y hoy resuelve ese conflicto, estos 2 países, con la intermediación de los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos está metido en el territorio extranjero cercano en el que Rusia consideraba casi su patio trasero, ¿no? Martín, se nos vino la hora encima, pero no quiero cerrar, o mejor dicho, te quiero aprovechar. Todas las semanas hay un contexto distinto y desolador en el universo Medio Oriente, Gaza y demás, pero el fin de semana hubo una movilización bastante masiva en el centro porteño de partidos de izquierda en contra de lo que con todas las letras llaman genocidio en Gaza. Vimos en las últimas semanas una comunidad internacional señalándole a Netanyahu que está matando de hambre a la población en Gaza, incluso amenazando con reconocer el Estado palestino, países que no estaban dispuestos a hacerlo hasta acá, buscándole la vuelta a ver si esto se puede tranquilizar. En los últimos días supimos también del asesinato al equipo de Al Jazeera, por parte de Israel, que dice que el reportero era de Hamas, en fin, bueno, argumentos que ya no tienen ningún sentido, y cerca de 50 rehenes todavía en manos de Hamas, creo que son 49, no sé, entiendo que ya es como todo. 20 están vivos. Claro, sí. Bueno, pero todo es especulación, tampoco hay demasiado detalle de eso, pero entiendo que es una especulación. Pero la amenaza de Netanyahu de una ocupación total en Gaza, ¿eso qué quiere decir? ¿Puede pasar? Sí, puede pasar claramente, no tiene
no tiene el consenso del sector militar. Es una noticia que no fue desmentida por nadie, que el jefe de las fuerzas de defensa israelí cuestionó esta decisión de gabinete. Pero efectivamente se aprobó la ocupación de la ciudad de Gaza. Es un plan un poco menos extensivo que la ocupación total, la reocupación total de Gaza, pero es el principal lugar donde está concentrada la población civil. Una ocupación total significa apostar las tropas de manera permanente. Significa algunas cuestiones en términos legales que es interesante ver cómo las va a asumir Israel, que es hacerse responsable por la población que va a vivir bajo ocupación. Por supuesto, por eso Israel no escribió ocupación en los papeles, pero eso es lo que está sucediendo. Y es, por supuesto, algo que pone en peligro a las tropas y, por lo tanto, aumenta la brutalidad sobre la población civil en la medida en la que se arriesgan mayores bajas israelíes, y probablemente signifique cada ocupación, y en este caso la ocupación de la ciudad de Gaza, un nuevo éxodo de los casi 2 millones de palestinos que están en ese territorio, que están en esa región, en la ciudad de Gaza. Como plan es un plan complejo. Éxodo que no tienen a dónde ir. No, es a otro lugar de Gaza, como toda la población que va de un lugar a otro, muriéndose en el camino. Pero además es un plan que tiene muchas complicaciones operativas. Cuando el jefe de las fuerzas de defensa israelíes hizo su oposición en la reunión del gabinete de seguridad, lo que señalaba es que es una operación que, para completarse, la ocupación de Gaza podría durar años, que generaría muchísimas bajas en la población civil y muchísimas presiones sobre la población civil, y que del mismo modo y por el contrario también generaría bajas y mucha presión sobre la fuerzas, sobre los soldados israelíes que estarían allí, que bueno, están haciendo la guerra, así que, pero cuando uno hace ese cálculo, efectivamente debe considerarlos. No tiene tampoco esta operación una lógica de liberar a los rehenes, que solamente van a ser liberados por una negociación, y viene de otro fracaso del endurecimiento militar, que fue el sitio y el uso del hambre como herramienta de presión en la negociación. Digo, esta situación de hambruna desesperada que muy parcialmente se abrió por la presión internacional, que Israel está permitiendo ahora la llegada de asistencia, fue parte de una estrategia explícita que señalaron algunas autoridades del gabinete de poner mayor presión sobre Hamás para obtener mejores condiciones en la negociación del cese del fuego. A costa de la población. A costa de la población civil. Es un crimen de guerra, ¿no? Sí. No era para suavizarlo, sino decir, claro, nomás lo subrayo. Intentaron esto y fracasó. Digo, no hubo ni una negociación, ni están los rehenes más cerca de volver, más bien lo contrario. Y además los rehenes están en una situación peor, incluso físicamente, de la que estaban cuando esto inició en marzo. Entonces me parece que es otra forma de aventura de Netanyahu, que le habla a la base de ultraderecha de su gobierno, que encima, por supuesto, tampoco está conforme con esta decisión, porque Netanyahu está presionado por la base de ultraderecha de un lado y por la presión internacional del otro, con lo cual tampoco puede terminar de tomar las decisiones que le reclaman estos fanáticos que tienen poca distancia ideológica en términos de su respeto por la población civil y etcétera con el propio Hamás. Así que... Vino Martín Shapiro y hoy los temas tienen que ver con la guerra.